Súmate a Va por Ti contra el cáncer de páncreas y conviértete en embajador de la salud, haciendo conciencia y compartiendo esta información que puede salvar tu vida y la de tus seres queridos. ¿Dónde está el páncreas y para qué sirve? El páncreas es un órgano pequeño que está atrás del estómago. Sirve principalmente para secretar enzimas que sirven para la digestión de los alimentos. También para producir hormonas como la insulina, que es la que regula los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué es el cáncer de páncreas? Es un tipo de cáncer muy peligroso, porque sus células malignas muchas veces invaden otras partes del cuerpo. Además de que por su localización, es difícil de detectar cuando está empezando la enfermedad. ¿Puedo hacer algo para que no me dé cáncer de páncreas? Todavía no se sabe exactamente por qué te puede dar cáncer de páncreas, pero sí sabemos que si llevas una vida saludable, es menos probable que te enfermes de cáncer. ¿Cómo sería una vida saludable? No fumes, no abuses del alcohol, cuida tu peso y cuida tu dieta. ¿Cuándo tengo que ir al médico? Si tienes cualquiera de estos síntomas, ve al médico. Si te pones amarillo, si tu orina es oscura y tus heces claras, si tienes comezón en la piel, si se agranda tu vesícula biliar, si te duele el abdomen o la espalda, si bajas de peso sin explicación y si sufres de falta de apetito, si tus niveles de azúcar en la sangre se descontrolan súbitamente. Estos síntomas también pueden ser de otras enfermedades, pero si tienes cualquier duda, no tardes en ir al médico. Si me da cáncer de páncreas, ¿qué tratamientos me pueden curar? El cáncer de páncreas es difícil de curar porque muchas veces se detecta ya muy avanzado. Pero si acudes pronto al médico, tendrás un mejor pronóstico. Es probable que te recomienden alguno o varios de estos tratamientos. Cirugía, quimioterapia, tratamiento con medicamentos tomados y/o inyectados. Radioterapia, tratamiento con radiaciones dirigidas. Recuerda que la salud es tu derecho. No dejes de cuidarla y acudir al médico en cuanto detectes síntomas. Un diagnóstico temprano es la posibilidad de salvar tu vida. Fundación GIST México. Tenemos una situación en nuestras manos. Te presentamos a Margarita y su historia contra el GIST. Todo comenzó con un ligero malestar al comer, pero no le tomó importancia. Al pasar los meses, incrementó el síntoma y decidió ir al centro de salud, donde le diagnosticaron gastritis y colitis crónicas. Estuvo con tratamiento 1 año, pero sin mejoría. Así que decidió ir con otro médico, y otro, hasta que encontró un médico experto y este le diagnosticó un tipo de cáncer poco común llamado GIST. Al escuchar esto se quedó atónita. No sabía qué pensar. Nunca había escuchado ni siquiera esa palabra. Sintió aún más angustia al enterarse que era un tipo de cáncer poco común y que el tratamiento era costoso y muy complejo de acceder a él. Parecía todo muy adverso. Sentía que no lo lograría. Habló con su familia y fue devastador. Margarita buscó información en la web y encontró a Fundación GIST México. De inmediato la atendieron y comenzó a recibir orientación para acceder a su tratamiento. La inscribieron al programa de nutrición oncológica y de apoyo para su salud mental. Ahora parecía que su reloj empezaba a correr más lento. Podía conocer historias como la de ella en un grupo de apoyo de Fundación GIST con pacientes de México y otros países. Hubo esperanza. Margarita estaba acompañada y supo que tenía muchas posibilidades de sobrevivir con la atención integral y rápida que la organización le ofrecía. Poco a poco la nube gris se fue disipando. Juntos podemos seguir salvando vidas. Tu participación es vital. Necesitamos de ti. Hola, soy Poppy. Seguramente me reconoces por chistes o simplemente porque me ves todos los días. Pero, ¿realmente me pones atención? Hoy vengo a contarte sobre un tema muy importante, el cáncer colorectal. ¿Sabías que este tipo de cáncer es de los más comunes y con mayor mortalidad en México? Cada año se detectan alrededor de 14.900 casos nuevos, afectando a hombres y a mujeres por igual. Además, ¿sabías que el cáncer colorectal es de los más silenciosos? Se desarrolla lentamente por años. Todo empieza con la formación de un pólipo y con el tiempo se vuelve maligno hasta convertirse en cáncer. Al inicio no provoca síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada.
Por eso, lo más importante es la prevención. Afortunadamente, existe la prueba FIT, en la que solo necesitas un pedacito de mí para detectar el cáncer colorectal a tiempo. Es confiable, cómoda y nada toca tu cuerpo. Esta prueba encuentra sangre que no se observa a simple vista, lo que podría ser un aviso temprano de la enfermedad. Entre más rápido se diagnostique el cáncer colorectal, el pronóstico puede ser tan bueno que incluso podría curarse. Si tienes más de 45 años, es muy importante que te realices la prueba, ya que por tu edad tienes más riesgo de tener cáncer colorectal. Solicita tu prueba FIT y detecta el cáncer colorectal a tiempo. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañándolo y también un honor presentar al doctor Garrido. El doctor Marcelo Garrido Salvo es oncólogo gastrointestinal de la Clínica Indisa de Santiago de Chile. Su actividad académica la realiza como director médico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor. Además, es investigador principal en el Centro de Estudios Clínicos SAGA. El doctor Garrido se formó como médico cirujano en la Universidad Austral de Chile, se especializó en medicina interna y hemato-oncología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su entrenamiento lo realizó en oncología gastrointestinal y tumores neuroendocrinos en el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, España. Su conocimiento y su experiencia lo ha llevado a participar en diversos protocolos como investigador principal e investigador asociado. Asimismo, es autor de diversas publicaciones científicas y capítulos de libros en la especialidad. Doctor Garrido, muchísimas gracias una vez más y lo dejo con su público, que está ansioso de escucharlo. Muchas gracias, Piga, muchas gracias, Leti, por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes los temas de hoy día. Les pido que por favor me permitan compartir la pantalla y en cuanto lo puedan hacer les comparto mi presentación. Le voy a hablar de 3 tópicos: cáncer de colon, cáncer de páncreas y GIST. Vamos a tratar de resumir esto. Para mí es casi como una tarea imposible, pero voy a tratar de bajar desde la educación médica a la educación de los pacientes. Ya lo he hecho otras veces acá en Chile, así que espero cumplir con sus expectativas. Más que hablar de conceptos básicos, yo quisiera actualizarles en los nuevos conceptos de estas enfermedades, porque los conceptos básicos generalmente se conversan con el doctor, con su médico tratante, el cual casi como que no tiene reemplazo en este tipo de función. Pero el hacia dónde va el manejo de los cánceres es muy importante para los pacientes porque es un tema de conversación con sus médicos tratantes, de cómo yo puedo acceder a las nuevas tecnologías, a los nuevos tratamientos, y esto es muy importante porque en la actualidad prácticamente este tipo de nuevos hallazgos se están implementando porque implican mayor tasa de curación, mejor sobrevida, entonces son de extraordinaria relevancia. Entonces, para empezar, actualización en el manejo del cáncer de colon. Lo primero que le quería comentar es que el cáncer de colon es una de las enfermedades más importantes en el mundo, tiene una alta incidencia y también está dentro de los primeros lugares en mortalidad por cáncer. Si bien es cierto, en Sudamérica y en América Latina no es tan frecuente como en otras áreas, como por ejemplo en Norteamérica o en Australia, sí es una patología relevante en nuestra experiencia diaria. Por lo menos es lo que veo en Chile y lo que he compartido con colegas de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, como México. Si ustedes se fijan, el cáncer de páncreas, que les voy a hablar más adelantito, está mucho más abajo en incidencia,
pero sí en tema de mortalidad aparece en este gráfico de torta, lo cual habla de que tiene una incidencia que es más baja, pero una mortalidad alta. Así que esos son los dos primeros. Y el tercero del que les voy a hablar, que tiene aspectos epidemiológicos también, que es el GIST, es mucho más raro, entonces no aparece en mi gráfico de torta porque tiene una incidencia mucho más baja y es considerado como patología rara. En mortalidad, la mortalidad es casi inexistente o muy baja, y por eso es que tampoco aparece acá. ¿Ok? Entonces les hablé de la relevancia epidemiológica del cáncer de colon. En Chile ocupa el 5º lugar como incidencia y el 4º lugar en muertes de los pacientes con cáncer en Chile. Y si ustedes se fijan, cuando uno habla de cáncer de colon, habla de la palabra cáncer colorectal. Y el cáncer colorectal implica dos localizaciones. El colon, que representa más o menos el 69% en los registros más actualizados, y el cáncer de recto, que representa 1/3. El recto, ustedes ya saben que es la porción más distal cercano al ano, que es un tubo más bien rígido y que tiene algunos detalles distintos en el manejo. ¿Ok? El otro detalle es que prácticamente 1/3 de los pacientes, un 34%, están en el grupo de edad de los 70 a los 79 años y un 24% sobre los 80, lo cual habla de que prácticamente más de la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer colorectal son mayores de 70 años. Y hay prácticamente entre un 24 y un 28% que se diagnostican metastásicos. Y, como lo decía el video previo, el gran éxito en esta enfermedad es que ya estamos diagnosticando en etapas más precoces. Y mientras más precoz, mejor, porque más se curan los pacientes. ¿Ok? Cuando un paciente se diagnostica con un cáncer de colon localizado, el tratamiento curativo es la cirugía. Por ejemplo, en una etapa 1, que eso ustedes lo pueden conversar con su médico tratante. ¿Qué significa una etapa 1? Pero generalmente cuando está localizado en la mucosa, en una parte muy localizada del colon o el recto. En las etapas 2 y 3, el tumor compromete más la pared del colon o del recto o tiene ganglios comprometidos, que es el caso de la etapa 3. Y en ese caso, nosotros recomendamos algún tratamiento complementario postoperatorio, que es la quimioterapia. ¿Ok? El estándar de tratamiento en las etapas 2 y 3 de cáncer de colon sería la cirugía más la quimioterapia. En todas las etapas 3 hacemos quimioterapia y en algunos casos que los consideramos que tienen algunos factores de riesgo, hacemos quimioterapia en la etapa 2. ¿Ok? Y el avance en esta enfermedad, porque eso ya es lo que está establecido, el avance es si hay que dar 6 meses de quimioterapia o 3 meses de quimioterapia. Y los avances actuales han mostrado de que dar 3 meses o 6 meses es similar, especialmente en los pacientes que son más de bajo riesgo, por ejemplo, que no tienen compromiso ganglionar o que tienen un compromiso ganglionar muy, muy escaso. En esos casos uno podría dar tratamiento por 3 meses. En los casos que son de alto riesgo, por ejemplo, los que se consideran T4, que son los que tienen toda la pared del colon comprometido, en ese caso es mejor dar 6 meses, porque la barrita de la sobrevida es superior a dar 3 meses. Entonces, esa es una forma de cómo uno puede ahorrar toxicidad por la quimioterapia en pacientes que no tienen riesgo tan alto. ¿Ok? Cuando los pacientes son operados y recibieron su tratamiento postoperatorio para disminuir el riesgo de que esto vuelva o aumentar la tasa de curación, el paciente tiene que quedar en un plan de seguimiento que dura habitualmente 5 años. Y hay distintas guías que nos recomiendan a los doctores cómo hacerlo según nuestro paciente. Pero normalmente hay que hacer un examen clínico completo que involucra consultar sobre sus síntomas y examinarlo cada 3 a 6 meses por 5 años. Un marcador tumoral que se mide en sangre, que se llama antígeno carcino embrionario, que también se mide cada 3 a 6 meses
por 5 años, y en algunas situaciones y algunas guías más modernas lo dilatan más hacia los 6 meses y más obsesivamente en los 2 primeros años. Eso se puede ir modificando de acuerdo al paciente. Escáner de tórax y abdomen anualmente en los primeros 3 años, y después se puede dilatar un poco la realización del escáner en base al grupo de riesgo de los pacientes. Lo mismo que el escáner de pelvis, donde es más mandatorio en los cánceres de recto, ¿ok? Y la colonoscopía en promedio anualmente, con algunos detallitos dependiendo de la ubicación del tumor y los detalles posquirúrgicos del paciente. En el seguimiento del paciente, que debe durar unos 5 años, el examen físico, el marcador tumoral antígeno carcinoma embrionario, o sea, el escáner de tórax, abdomen y pelvis, y la colonoscopía son los fundamentales. El cáncer colorectal, en una fracción no menor que les comentaba, que es como 1/3 de los pacientes, debuta metastásico. Y en esos casos, los pacientes aún así se pueden curar. Hay 2 tipos de poblaciones de los pacientes que debutan metastásicos: los que se consideran irresecables, que no se pueden operar, y los que son resecables, ¿ya? ¿Y por qué diferenciarlos en ese grupo? Porque los pacientes que llegan a ser resecables tienen mejor sobrevida a largo plazo, y puede haber hasta 1/3 que se cure, aún siendo metastásico. Y esa es una muy buena noticia, porque los pacientes con cáncer de colon y recto, aunque tengan enfermedad metastásica, se pueden curar si cumplen en algún momento con la definición de resecable u operable. ¿De acuerdo? Y aquí hay un gráfico que muestra que lo que les digo es verdad, porque los pacientes que tienen resección de sus metástasis, que normalmente son en el hígado, tienen una mejor sobrevida a largo plazo, y hay una proporción de pacientes que incluso se puede curar versus aquellos que no se pueden operar, ¿ya? El otro gran avance es el direccionar el tratamiento en los pacientes con enfermedad metastásica. Acá hay varios estudios donde se muestran los esquemas de tratamiento que reciben los pacientes que tienen cáncer colorectal metastásico. Esquemas como FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX son los estándares, y se acompañan con anticuerpos monoclonales como bevacizumab, cetuximab o panitumumab, que uno los dirige de acuerdo a las características moleculares de los pacientes y del tumor de los pacientes. En este gráfico lo que les enseño es que los pacientes que tienen mutaciones de un gen que se llama KRAS no responden bien con la adición de panitumumab, y por lo tanto esos pacientes no lo requieren. Por lo tanto, las mutaciones de KRAS buscadas en el DNA del tumor son predictivas de respuesta y de sobrevida en cáncer colorectal. Por eso es que el hacer la determinación de mutaciones en cáncer colorectal es fundamental, porque nos dice a nosotros los médicos cuál es el mejor tratamiento para mi paciente. Y el mejor tratamiento, evidentemente, es el que mejora la respuesta, el que es menos tóxico y el que lo hace vivir más tiempo y mejor. Entonces, las alteraciones de KRAS son muy importantes porque son predictoras de respuesta a algunos anticuerpos que pertenecen a la familia de los anti-EGFR. Y aquí está cómo se distribuyen las mutaciones de KRAS. Entonces, es muy importante que un paciente con cáncer colorectal que debuta metastásico tenga su estudio de mutaciones, que ya le llamamos de RAS, porque inicialmente aprendimos que era KRAS, pero ahora también sabemos que hay otros exones de KRAS que antes no se miraban, incluso de NRAS, que es otro gen asociado, que son importantes para direccionar el tratamiento con los anti-EGFR, que de los más conocidos sería el cetuximab y el panitumumab. ¿Ok? Tanto es así que uno puede personalizar este tratamiento de acuerdo a las mutaciones
y de acuerdo a la ubicación del tumor, ya que ya se sabe que los pacientes que tienen tumores del lado izquierdo del colon tienen mejor sobrevida si uno usa cetuximab y no hay RAS mutado, en comparación a si uno usa el antiangiogénico bevacizumab. Entonces, de esta forma, estoy poniéndole el concepto de la medicina personalizada o oncología personalizada, ¿no es cierto? Que uno determina las características del paciente, la ubicación del tumor, los tipos de mutaciones que tiene en el DNA del tumor, y en base a eso decide cuál es el mejor tratamiento. Otro hallazgo muy importante para direccionar el tratamiento de los pacientes con la enfermedad metastásica son las alteraciones de la reparación del DNA, que médicamente se llama inestabilidad microsatelital. Inestabilidad microsatelital es un complejo de alteraciones que lo que nos dice es que ese paciente tiene muchas alteraciones en el DNA, lo cual nos traduce de que tiene alteraciones en los genes y en las proteínas que se encargan de reparar el DNA. Como no lo puede reparar eficientemente, quedan pedacitos mal armados que serían los mismatch, ¿no es cierto? Y que se traducen en un examen que nosotros le llamamos inestable, ¿no es cierto? Aquí les muestro algunas de las proteínas que se encargan de reparar el DNA y cómo lo hacen, ¿no es cierto? Al menos unas 4 que son las más importantes, pero hay otras más. Cuando los pacientes tienen pérdida de estas proteínas, el DNA no se repara bien y ese paciente tiene una inestabilidad microsatelital. Y ya se sabe que los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital tienen mucha expresión antigénica porque tienen muchos genes alterados y por lo tanto tienen muchos antígenos alterados, y eso significa que nuestro sistema inmune tiene más probabilidades de reconocerlo como extraño y matarlo. Y en este grupo de pacientes ya está demostrado desde el año 2015 que la inmunoterapia es el tratamiento de elección. Entonces, en pacientes con cáncer colorectal que tienen inestabilidad microsatelital, enfermedad metastásica con inestabilidad microsatelital, el tratamiento que ha demostrado mayor eficiencia es la inmunoterapia. Por ejemplo, aquí están los resultados con una de las inmunoterapias que se llama nivolumab en segunda línea, es decir, después que el paciente progresó a quimioterapia. Y el otro gran estudio, que fue un estudio fase 3, comparó la otra inmunoterapia que se llama pembrolizumab con las quimioterapias, y ese estudio también demostró que la sobrevida de los pacientes era mejor cuando se usaba inmunoterapia. Estos dos estudios pusieron en estándar de tratamiento a los pacientes con cáncer de colon metastásico con inestabilidad microsatelital a la inmunoterapia como el nuevo tratamiento. ¿De acuerdo? Y esto ya se está aprobando en los distintos países en Latinoamérica y ya está aprobado por la FDA. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que algunos pacientes tienen características hereditarias de su enfermedad del cáncer colorectal. Y hay una serie de síndromes que están asociados. Uno de los más frecuentes sería el síndrome de Lynch, que muchos de los pacientes con cáncer colorectal pueden tener, o el doctor les haya dicho, mire, usted en verdad tiene un síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es el extremo hereditario, ¿no es cierto?, de la inestabilidad microsatelital. O algunas enfermedades poliposas, como la poliposis adenomatosa familiar, ¿no es cierto? Pero hay varios síndromes genéticos, cada uno con sus genes alterados. Esto uno lo detecta en los estudios de mutaciones que se hacen en las muestras del tumor o en muestras de sangre para buscar las alteraciones que son germinales. Y el nuevo enfoque en cáncer colorectal es ir buscando las mutaciones. Por un lado, las que son predictivas de respuesta, como les dije, las de RAS, y por otro lado, las que confieren mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad porque tiene un componente hereditario. Y las que tienen el componente hereditario tienen la importancia, además, de que uno puede ir pesquisando a la familia, porque cuando estos genes germinales están alterados, la familia tiene más riesgo de esta enfermedad. Gracias a Dios, las formas hereditarias de cáncer colorectal
son poco frecuentes, pero son muy relevantes de detectar, y todas se detectan bajo el enfoque de la oncología de precisión, que es buscar las alteraciones biológicas o las mutaciones que tienen los pacientes. ¿Ok? El siguiente tema que me pidieron es una actualización en el manejo del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una patología que, si bien es cierto, no es tan frecuente en Sudamérica o en Latinoamérica, en los países más desarrollados aumenta en incidencia, y como nosotros vamos caminando hacia allá, probablemente vamos a tener también aumento en la incidencia. Y esta es una patología que, como les comenté en la segunda slide, tiene alta mortalidad, es una patología muy agresiva, pero aún así tenemos muchas alternativas de tratamiento y mucha esperanza a los oncólogos en su manejo. Hasta lo que sabemos hoy en día, un 20% de los pacientes debutan con enfermedad resecable, y metastásica es como un 40%, y entre los dos hay un 30%. ¿Y por qué esto es importante? Porque los pacientes que debutan con enfermedad metastásica tenemos que pelear con una enfermedad agresiva, y en los registros antiguos la sobrevida a 5 años era prácticamente cero. Pero eso está cambiando con los estudios que ya tenemos disponibles, que se los voy a mostrar durante la presentación. El cáncer de páncreas localizado, el estándar de tratamiento es operarlo en un centro altamente entrenado, con cirujanos de mucho entrenamiento en esta enfermedad, porque es una cirugía compleja, pero que se hace en centros complejos todos los días. Una vez que el paciente es operado, uno de los avances en el estándar de tratamiento sería que se le puede dar quimioterapia posoperatoria. Aquí les muestro el gráfico en que la combinación de gemcitabina con capecitabina mostró que aumentaba la tasa de curación en pacientes con cáncer de páncreas operado. Otro estudio con otro esquema de quimioterapia que se llama FOLFIRINOX también mostró el mismo efecto. El FOLFIRINOX tiene beneficios en permitir la curación de más pacientes cuando estos están operados. Sería el tratamiento posoperatorio. El único inconveniente de este esquema del FOLFIRINOX, que tiene una curva de sobrevida bastante bonita, ¿no es cierto? Es una quimioterapia muy activa en el cáncer de páncreas. El único inconveniente es que son prácticamente 4 drogas de quimioterapia que se usan en la secuencia, y que por lo tanto es un tratamiento que tiene alta toxicidad. Por ejemplo, bota el pelo, puede dar diarrea, náuseas, vómito, etc. Pero bueno, los pacientes tienen síntomas que se pueden manejar, y uno lo arriesga porque está logrando el beneficio de aumentar la posibilidad de curación de una enfermedad bastante agresiva. En el setting del paciente que debuta metastásico, que como les comenté al principio es una buena proporción de los pacientes, el FOLFIRINOX también ha demostrado que tiene mejor sobrevida global y mejor sobrevida libre de progresión versus el estándar que teníamos antes, que era la gemcitabina sola. Así que este sería el tratamiento estándar en pacientes con cáncer de páncreas que debutan metastásico en primera línea. Otra alternativa que tiene evidencia científica y ya aprobada por las grandes agencias regulatorias es otro esquema de quimioterapia, que es la gemcitabina combinada con nab-paclitaxel. Esta combinación de 2 drogas también mostró mejor sobrevida versus la gemcitabina, así que serían las 2 alternativas de tratamiento estándar para pacientes con cáncer de páncreas metastásico. ¿Ok? El cáncer de páncreas también tiene un componente hereditario, y aquí están los genes que están asociados al cáncer de páncreas hereditario. Y este tipo de genes se detectarían en un estudio de mutaciones germinales, ¿no es cierto? En un perfil mutacional germinal. Si ustedes se fijan, las mutaciones de APC producían cáncer de colon y también pueden producir cáncer de páncreas, porque son pacientes que tienen alteración en este gen supresor de tumores que pueden hacer tumores en distintas zonas. Un aspecto muy importante del cáncer de páncreas es que tienen alteraciones en la reparación del DNA.
Y claramente hay dos genes muy importantes en este complejo, que ya se fijan que son muchas moléculas involucradas, pero hay una que se llama BRCA1 y BRCA2 que se llaman así porque se descubrieron primero en cáncer de mama. Es el típico gen del cáncer de mama, de hecho se llama breast cancer, por eso así se llama el gen del breast cancer, del cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2. Estos son dos genes que están alterados también en cáncer de páncreas y que le confieren características especiales. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que los pacientes que tienen mutaciones en este tipo de genes, si le damos un medicamento que es en pastilla, que son los inhibidores PARP, aquí se muestra cómo esto funciona, esos pacientes pueden responder y controlarse el tumor. Entonces pasamos de grandes esquemas de quimioterapia a los pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2 que pueden andar bien con una pastillita que son los inhibidores PARP. Hay varios de ellos, el olaparib, el niraparib, el rucaparib, etc. Son una familia de tratamientos oncológicos en pastilla que se están posicionando en el manejo del cáncer de páncreas. Y este es uno de los estudios más importantes que usa mantención con uno de estos medicamentos, que es el olaparib, que muestra que la tasa de control de enfermedad es mucho mayor y más prolongado cuando se usa. Entonces, uno de los grandes avances de los últimos años ha sido la incorporación de los inhibidores PARP en el manejo del cáncer de páncreas posterior al uso de la quimioterapia. Pero, como les dije que teníamos que tener esperanza en el manejo de esta enfermedad, estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, de los inhibidores PARP, en este recuadrito, que son los pacientes que pueden tener alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2 o en los familiares de eso, que es el complejo que les mostré. Pero los pacientes con cáncer de páncreas pueden tener alteraciones en otros genes que están en intensa investigación en búsqueda de otros fármacos. Así que esperamos que en los próximos años le muestre otros estudios, ya no solo de olaparib, sino de otras moléculas para el control de esta enfermedad. Y para terminar, me falta la actualización en el manejo de los pacientes con GIST, ¿no es cierto? El GIST deriva de la sigla americana, que es tumor estromal gastrointestinal, ¿no es cierto? El GIST deriva de la pared del tubo digestivo, generalmente del estroma, por eso es tumor estromal. Ahí hay unas células que son las que funcionan como marcapaso en el tubo digestivo, y esa se llama célula de Cajal. Por lo tanto, el GIST deriva de la célula de Cajal. Estos tumores se originan fundamentalmente en el estómago y en el intestino delgado. Esta es data nuestra que hicimos junto con el doctor Calderillo de México y que lo publicamos juntos. Se fijan, el 46% viene del estómago, un 46% del intestino delgado, pero en estricto rigor puede venir desde cualquier parte del tubo digestivo. El GIST se caracteriza por tener mutaciones bien particulares en las células que lo generan, de un gen que se llama KIT y de otro que se llama receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaqueta. Son las dos moléculas que están mutadas en el GIST más frecuentemente, ahí están los porcentajes, y que pueden direccionar el tratamiento, y por eso es que parto mencionándose. Un GIST localizado, cuando es menor de 2 centímetros, uno lo puede seguir y mirar, porque pueden tener un comportamiento muy benigno y no crecer en años. En cambio, cuando un GIST es sobre 2 centímetros, lo que conviene es hacer resección oncológica, porque esos suelen crecer y es necesario sacarlos. ¿De acuerdo? Cuando uno saca el GIST, el paciente se queda sin enfermedad. Y después de eso, los oncólogos lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de que esta enfermedad vuelva. Y nos basamos en el tamaño del tumor, en la cantidad de mitosis que nos informa el patólogo en la biopsia, en el sitio que se originó el GIST, y en base a eso calculamos el riesgo. Y si tiene un riesgo alto, le damos un tratamiento complementario a la cirugía. Y si es de riesgo bajo, solo lo seguimos y no le damos tratamiento. El otro aspecto para direccionar el riesgo es el estudio de las mismas mutaciones que les mencioné.
Hay mutaciones que son más bien de buen pronóstico y cuando los pacientes la tienen y están operados, son protectoras. En cambio, hay mutaciones que son más de mal pronóstico y ahí uno tiene que tener mucho cuidado y meter esto en la evaluación del riesgo de los pacientes. ¿Y qué hacer en los pacientes que son de alto riesgo? Tratamiento complementario por 3 años con imatinib. ¿Por qué? Porque demostró que los pacientes que usaban imatinib por 3 años vivían, se curaban más después de la cirugía. La diferencia fue de un 90 a 5 años de sobrevida global, un 92% con imatinib versus un 82% sin imatinib, una diferencia de un 10%, así que por eso es que se usa en pacientes de alto riesgo. Cuando los pacientes con GIST debutan metastásico, el tratamiento de primera línea también es con imatinib. ¿Por qué? Porque se demostró que los que usaban imatinib tenían mejor sobrevida. Este fue un gran logro de prácticamente la oncología moderna y fue el primer tumor sólido donde una pastillita era capaz de casi controlar por décadas o incluso en algunos casos curar a pacientes con enfermedad metastásica. Por ejemplo, aquí hay un caso clínico que yo publiqué en la Revista Médica de Chile. Yo les diría que esto fue el año 2014 y ya teníamos pacientes en esa época largos sobrevivientes y son los mismos pacientes que todavía están vivitos y coleando de esa época, con muy buena respuesta al imatinib. Así que el GIST se transformó de ser una enfermedad donde no teníamos muchos tratamientos en el pasado a una enfermedad con grandes éxitos terapéuticos con la incorporación del imatinib. Pero hay algunos pacientes que tienen resistencia primaria, es decir, que no responden en los primeros 6 meses a la enfermedad, que son más o menos el 14%, y otros que desarrollan una resistencia secundaria, es decir, que desarrollan resistencia al fármaco en el transcurso de la enfermedad. Y hemos aprendido en el transcurso de los años a manejarnos con estas dos situaciones, ¿no es cierto? Cuando los pacientes no responden con el imatinib, uno puede pasar a una segunda línea. Esa segunda línea está estudiada en estudios randomizados y sería el sunitinib. El sunitinib es un antiangiogénico que inhibe varias moléculas importantes en GIST y está probado en segunda línea en esta enfermedad. Y en tercera línea, cuando pasó por el imatinib y el sunitinib, también tenemos estudios para usar regorafenib, otra de las moléculas todas orales para el manejo estándar de los pacientes que tienen GIST metastásico. Y cuando los pacientes tienen una mutación muy específica en el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaqueta, andan mejor con otra droga que se llama avapritinib, que es la que les muestro acá en este estudio. E incluso las investigaciones han mostrado que hay algunos nuevos inhibidores de tirosinquinasa que son más potentes, como el ripretinib, que empezó a aprobarse en pacientes refractarios que ya habían usado varias líneas de tratamiento, y en esa circunstancia mostró que los pacientes podían tener mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Así que el ripretinib empezó a aprobarse por la FDA en posterior a haber usado todas estas drogas que yo les mencioné, el imatinib, el sunitinib, el regorafenib. Pero hay una fracción de pacientes que no tienen mutaciones y eso se llaman wild type, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen wild type tienen alteraciones en otras moléculas, como succinato deshidrogenasa, que también los doctores le pueden llamar CDH, como por la pronunciación en inglés, o mutaciones en BRAF, o en neurofibromatosis, NF, etc. Son otros genes que están involucrados en el GIST y que no son ni el KIT ni el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaqueta. Y ya sabemos qué tipo de genes son los que están involucrados en los GIST wild type. Y se hacen muchas investigaciones para poder tener fármacos que inhiban este tipo de genes, ¿no es cierto? Y haciendo un resumen, cuando uno tiene un GIST metastásico, si tiene mutaciones favorables, ¿no es cierto?, de KIT o de receptor alfa, uno usa la secuencia que les comenté, ¿no es cierto?, el imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib. Si tiene mutaciones específicas
de KIT que son resistentes a esa secuencia, o la del receptor alfa del exón 18, sería el avapritinib. Y si no tiene ninguna de esas, se llamaría wild type, y en ese caso lo que conviene es tener un panel mutacional amplio para ver cuáles de estas otras alteraciones tiene y poder discutirlo en un equipo multidisciplinario que se llama en inglés Molecular Tumor Board o equipo multidisciplinario molecular, para tratar de direccionar el tratamiento, ya sea en una investigación clínica o en algún tratamiento que esté disponible y aprobado en su país para esa alteración. Eso es lo que les quería contar hoy en día. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas. A ver, aquí estoy revisando algunas preguntas. No sé si, Piga, tú tienes algunas otras ahí. No, las mismas que están en el chat, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, dice, ¿qué síntomas nos pueden alertar para la presencia de un cáncer de colon? Mire, en muchos pacientes no hay ningún síntoma. Por eso es muy importante ir con exámenes de screening. Que los más importantes serían, a partir de los 45 años, empezar a hacerse exámenes para buscar cáncer de colon. Lo primero es visitar a su médico, conversar con él para ver qué riesgo es el que tiene, porque si usted tiene un riesgo genético de tener cáncer de colon, tiene que partir con estos exámenes mucho antes. Lo segundo es que si no tiene esa situación, es empezar a hacerse los estudios, ¿no es cierto? Que pueden ser sangre oculta en deposiciones o una colonoscopía. De hecho, no sería pecado empezar a hacer la primera colonoscopía a los 45 años. ¿Ya? Otra pregunta dice, yo soy paciente de cáncer de mama, ¿mis hijos tienen riesgo de tener un cáncer colorectal? Mire, la primera respuesta así de entrada sería que no, porque las combinaciones de cáncer de mama y colon son extraordinariamente raras. Pero lo que yo le aconsejo es que si usted tiene un cáncer de mama, que converse con su médico de si ese cáncer de mama pudiera tener un componente genético, porque como ya le mencioné, por los genes de páncreas, las mutaciones de BRCA1 y 2 pueden también estar en cáncer de mama, y eso aumenta el riesgo de que los familiares tengan la enfermedad. Son mutaciones raras, son raras en Latinoamérica, son más de judíos, pero existen, las hemos visto, todos los oncólogos hemos visto pacientes que tienen mutaciones de BRCA o cáncer de mama hereditario. Así que lo que le aconsejo es conversar con su médico de si usted tiene un cáncer de mama que se llama hereditario. Si es así, hay que estudiar a la familia de acuerdo al gen que tiene alterado. Pero de buenas a primeras, no hacer un estudio adicional con la familia para cáncer colorectal, a no ser que sus familiares tengan más de 45 años. En ese caso, sí. Doctor Garrido, aquí hay otra. En el caso de cáncer colorectal, ¿en qué porcentaje es determinante el factor hereditario? Si un integrante de la familia presentó cáncer de colorectal, ¿cuál es la posibilidad de que otro integrante lo desarrolle? Sí, mire, en verdad el cáncer colorectal tiene un componente familiar. De hecho, los pacientes que tienen un cáncer colorectal, los familiares de los pacientes de cáncer colorectal de primer grado tienen un riesgo un poquitito más alto de hacer cáncer colorectal. Y es solo eso, ¿ok? Distinta es la situación de si usted tiene un cáncer colorectal hereditario, ¿no es cierto? En ese caso los médicos conoceríamos qué gen es el que tiene alterado, si le pondríamos un nombre, ¿no es cierto? Si es un síndrome de Lynch, o si es una poliposia adenomatosa familiar, o alguno de los otros de ese enorme listado que yo le mostré, que gracias a Dios son todos muy raros. Pero si se le pone un nombre a ese síndrome, entonces la familia tiene riesgo y hay que testearla a temprana edad. Por ejemplo, la poliposia adenomatosa familiar es incluso en la adolescencia. Uno empieza a testear y a buscar pólipos o cáncer de colon en la familia. Es en base a eso.
Entonces, un familiar de un paciente con cáncer de colon tiene más riesgo de tener cáncer de colon, por lo tanto, las medidas generales, la dieta, el ejercicio, el evitar comer carne en exceso, el no fumar, todas más válidas que nunca. Lo segundo es que si no tiene un cáncer hereditario, a los 45 años empezar a testearse con su médico, ya sea test de sangre oculta o estudios endoscópicos, dependiendo de lo que él le recomiende. Doctor, nos llega una consulta a través de Facebook. Dice, tengo mi última quimio en octubre. Tengo mucho dolor de hueso y calambres. ¿Es normal? Sí, la quimioterapia del cáncer de páncreas, como yo les mostré, produce mucha toxicidad. Y alguna de esa toxicidad es depresión medular. Y la médula, cuando empieza a recuperarse, se expanden las células de las defensas y produce dolor en los huesos. Así que es súper esperable. Avísele a su médico, tápese de analgésicos, porque con eso se pasan esos días de los dolores y se hace más llevadera la quimioterapia. Aquí hay otra. Quisiera saber qué pasa cuando el cáncer de páncreas no es operable. Creo que ya lo habíamos hablado, pero... Claro, cuando el cáncer de páncreas no es operable, se maneja con quimioterapia. Y lo ideal es tener las alteraciones moleculares que tiene el tumor, el enfoque que se llama de oncología de precisión, para poder ver si tiene estas mutaciones específicas que ya tienen tratamientos aprobados. Dice, buenos días, soy paciente de cáncer de páncreas. ¿Mis hijos tienen alta probabilidad de tener lo mismo en el futuro? No, sus hijos no tienen. La mayoría de los cánceres de páncreas se llaman esporádicos, que son que suceden sin un componente hereditario. Normalmente hay que conversar con el médico y ver si tiene los cánceres de páncreas hereditarios, que son raros, pero existen. En caso de que esa situación se dé, hay que hacer un estudio especial a la familia. Y otra pregunta, doctor, dice, ¿cómo se clasifica el tipo de cáncer y si el HER2 positivo es positivo o negativo? ¿Qué significa eso? Ok. Algunos cánceres de páncreas, cuando uno hace el panel molecular o cuando busca algunas tinciones adicionales en la biopsia que se llaman inmunistoquímica, pueden tener HER2 positivo. En este minuto el HER2 positivo tiene un tratamiento aprobado en cáncer de mama y en cáncer gástrico. Y hay intensa investigación para ver si el tratamiento anti-HER2 también es útil en otras enfermedades, por ejemplo en colon, en pulmón, en vía biliar. Nosotros creemos que el HER2 es un muy buen biomarcador y como tiene tratamientos aprobados, pudiera ser una alternativa de tratamiento en muchos cánceres, pero hoy en día aprobado y con demostración muy clara en cáncer de mama y cáncer de estómago o cáncer gástrico. Otra pregunta, Yo tengo doctor. otra por acá, Piga. ¿Ya? Dice, Ajá. quisiera saber qué pasa cuando el cáncer de páncreas no es operable. Ese como que ya lo respondimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Las células del cáncer de páncreas son las mismas que el cáncer de mama, ¿están vinculadas? Verdaderamente no, no son las mismas, pero la única situación que los une sería las mutaciones en los genes de cáncer de mama, que se llaman así, pero que pueden producir cáncer de páncreas, que son las mutaciones de BRCA. Pero son dos tumores que tienen un comportamiento muy distinto. Doctor, aquí tiene otra. ¿El esquema de FOLFIRI es agresivo? Me lo mandaron porque mi cáncer de colon hizo metástasis en ovario, aunque no escuché que lo haya mencionado. Perfecto. En algunas situaciones, en cáncer de colon, uno usa tratamiento con mayor cantidad de número de drogas. De hecho, el FOLFIRINOX, que se parece mucho al de cáncer de páncreas, también se usa en cáncer de colon, en algunas situaciones, especialmente cuando son pacientes más jóvenes o cuando son tumores, por ejemplo, que tienen mutaciones de un gen que se llama BRAF, uno parte con ese esquema de entrada. Así que hay situaciones especiales donde se puede partir con el FOLFIRINOX en cáncer de colon. Así que está muy bien lo que está recibiendo nuestro paciente. Una más. A mí me diagnosticaron cáncer de mama etapa 4 con metástasis en hígado, con 13 lesiones de los más visibles. Y luego un estudio salió HER2 positivo. ¿Es hereditario para mis hijas? No, el HER2 no es uno de los genes hereditarios.
Los genes hereditarios son los que les mencioné, como en cáncer de páncreas, o por ejemplo el BRCA puede ser, cuando es germinal, ese es hereditario. Pero el HER2 no es una alteración molecular que sea hereditaria, no se preocupe. Uno más. Tengo cáncer de tiroides y ecografía de mama C4 en espera de resultado de biopsia. Mi hijo tiene colon irritable y mi pregunta es si mi hijo tiene riesgo de padecer cáncer de colon. No, el colon irritable es una patología benigna que no aumenta el riesgo de hacer cáncer de colon. Así que tranquilidad, no hay que asustarse. Pero si su hijo tiene más de 45 años, que consulte a su doctor para empezar el diagnóstico precoz y la pesquisa de cáncer de colon. Uno más. ¿Las hemorroides son propensas a padecer cáncer de colon? Ninguna posibilidad. No, no tienen nada que ver. Y pues una más. El manejo de cáncer de estómago que desarrolló un tumor Krukenberg. Una de las diseminaciones típicas del cáncer de colon, del cáncer de estómago, incluso del cáncer de colon, es dar metástasis al ovario. Y en ese caso, los médicos le pusimos el nombre de Krukenberg, porque el que lo describió la primera vez. Es una forma de dar metástasis y se trata igual como cualquier cáncer metastásico. A ver, aquí hay una más. Tengo 39 años, sufrí de cáncer de recto desde el 2015. Me operaron, hizo metástasis en el hígado en el 2019. Operaron, salí, gracias a Dios, terminé con mis quimios. Ahora, en julio el CEA arrojó 7.26 NG, en agosto 126 NG y ahora en septiembre 10 NG. Es un sub y baja. Mi médico empezó quimio hasta que den los resultados del Foundation Medicine para estudiar el ADN de mi cáncer. Es muy extraño cómo se está comportando. Claro, pero no es nada extraño porque el marcador tumoral no se eleva en todos los pacientes y en algunos puede tener un ascenso oscilante, que es lo que yo veo ahí por lo que trato de entender, que el marcador puede hacer olitas en que en algún minuto sube más y otras menos, pero si tiene una tendencia a subir y su médico interpreta que la enfermedad está creciendo, está bien que empiece a buscar otras alternativas de tratamiento y una de ellas es el enfoque de la oncología de precisión, que es buscando qué mutaciones tiene para poder direccionar mejor la quimioterapia o el próximo tratamiento. Doctor, ¿y se puede repetir para qué mutación se utiliza imatinib? Tengo entendido que también se utiliza para translocación 922. Muy bien, claro. La translocación 922 es la clásica translocación de la leucemia mieloide crónica y ahí se usa el imatinib, que es un estándar de tratamiento. De hecho, ahí partió. Pero después las investigaciones mostraron de que el imatinib era capaz de inhibir exactamente lo mismo que hacía la leucemia mieloide crónica en los GIST y que es el bolsillo del ATP del receptor de la célula del GIST que se llama KIT. Así que el imatinib va a las mutaciones de KIT. A ver, si se tuvo cáncer de ovario y después de cáncer de tiroides a los 3 años, en la cirugía de patología, se observaron células de cáncer de epiplón. ¿Hay algún estudio o consideración sobre este antecedente? A ver, déjame, justo aquí la tengo, entonces para entenderla mejor. Mira, yo creo que el caso es de alguien que hizo un cáncer de tiroides que suele ser muy localizado y se porta muy bien, y alguien que hizo un cáncer de ovario con compromiso del epiplón. El epiplón está muy cercano a los ovarios, entonces se contamina fácilmente. Y ahí el tratamiento es una cirugía completa, sacando los ovarios y sacando el epiplón, y después quimioterapia por unos 6 meses. Y aquí tenemos la última por el tiempo, doctor, tengo cáncer de ovarios y mi cáncer gástrico BRCA1. Tengo 2 hijos varones y uno de ellos hicieron la prueba genética y salió positivo a BRCA1. ¿Hay riesgo que él tenga un futuro cáncer?
Claro, si es que usted hizo un cáncer de ovario que tiene mutaciones germinales de BRCA1, ese es un cáncer hereditario. Eso significa que la familia puede haber heredado, no necesariamente, pero puede haber heredado ese tipo de mutación. En ese caso, lo que le aconsejo es que haga una consejería genética. Es un médico o algún profesional de la salud que tiene entrenamiento en hacer consejería genética para que le indique cuáles son los pasos siguientes que tiene que hacer la familia y qué significa tener esta mutación. Pero evidentemente, a mí me parece que este es un cáncer hereditario y hay que empezar a estudiar a los familiares buscando los cánceres que pueden ser frecuentes en ellos. El BRCA puede también producir cáncer de estómago, aunque es menos frecuente, pero puede ser cáncer de páncreas. Por ejemplo, en un familiar que es hombre y que por lo tanto no tiene ovarios, habría que ver si puede hacer un cáncer de páncreas. Por ejemplo, los hombres también pueden hacer cáncer de mama, que es rarísimo, pero cuando se da también en el vestigio de la glándula que queda ahí en el hombre y puede ser asociado a BRCA. Pero consejería genética y conversación con su médico, porque sí, en este caso a la familia hay que estudiarla muy bien. Bueno, doctor, una vez más, muchísimas gracias. Yo creo que todos aprendimos mucho, lo hemos escuchado muchas veces, pero uno siempre aprende después de escucharlo. Así es que muchísimas gracias por este tiempo valioso que nos ha dedicado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, las preguntas súper desafiantes, claramente es una audiencia súper inteligente que está muy bien informada. Así que nada, muchas gracias, estoy muy feliz de haber podido estar con ustedes hoy día y abierto a cualquier otra invitación que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Pira. La verdad es que para nosotros, en mi caso, es la primera vez que lo escuchaba, doctor, y totalmente agradecida y le vamos a tomar la palabra para futuras invitaciones. Pero lo que sí quisiera, antes de despedir esta sesión, es hacerles una pregunta a ambos. En el caso de Chile, ¿cómo es las opciones de acceso para los pacientes? En Chile siempre bueno, yo diría que siempre el acceso es insuficiente, donde uno se pare. Así que en Chile le diría que todavía es insuficiente, pero estamos avanzando bastante bien. Hay programas especiales que se llama GES, de Garantías Explícitas en Salud, donde ya las patologías más frecuentes tienen acceso. Otra que se llama LRS, donde ingresan las patologías que son más bien raras y tienen tratamientos altamente efectivos. Otro sistema para los pacientes del sistema público que se pide por vez, que es un fondo especial. Estamos avanzando, pero bueno, como siempre, a mí me gustaría que todos mis pacientes tengan acceso a sus tratamientos, así que me parece que es insuficiente, pero estamos avanzando bastante en el acceso. No sé qué opinas tú, Pida. Sí, también, y ahora con muchas expectativas con la Ley Nacional del Cáncer, que esperamos que podamos avanzar en los accesos a diagnósticos y tratamientos oportunos. Eso estamos en esa expectativa grande, con esa esperanza. Pues ojalá y pronto se apruebe. Y Piga, aprovechando, ¿nos podías platicar un poquito de lo que hacen tu organización en Chile? Y sobre todo para que todas las personas que nos escuchan sepan que hay organizaciones en sus países que ellos puedan buscar para obtener más información. Sí, con mucho gusto. Fundación GIST Chile partió como una plataforma de ayuda a pacientes con GIST. Y después de un tiempo y de trabajar junto con el doctor Garrido, nos dimos cuenta que era necesario ampliar nuestro espectro y estamos trabajando con todos los pacientes con cánceres gastrointestinales. Y las líneas de trabajo que tenemos es apoyo y contención emocional y psicológico, por un lado. Después tratamos de entregar mucha educación e información de todo tipo. Hacemos abogacía, precisamente para lograr acceso a diagnóstico y tratamiento. Y una tercera línea que ha sido muy importante, que es la línea que apoyamos a la investigación. Así que ahí estamos disponibles para la investigación en lo que podamos aportar. Eso a grandes rasgos es lo que hacemos.